La situación en Valencia se ha vuelto insostenible, y lo que es peor, resulta un reflejo de un sistema que muchos señalan como negligente e ineficaz. En las últimas horas, un vídeo desgarrador de un ciudadano indignado ha comenzado a circular, dejando al descubierto la cruda realidad que viven los vecinos: abandono, precariedad y un hartazgo colectivo que ya no puede contenerse. Este hombre, con una mezcla de rabia y desesperación, denuncia cómo los políticos parecen estar más preocupados por sus discursos que por las condiciones extremas que enfrentan los afectados. Lo más alarmante es que estas críticas no vienen solo de ciudadanos comunes, sino también de figuras políticas como una exdiputada que decidió renunciar a su cargo, denunciando públicamente la falta de acción y la desidia que ha convertido la situación en un auténtico infierno. Entre los testimonios, se relata cómo los voluntarios, movidos por la solidaridad, han sido los únicos en llevar ayuda esencial como comida y pañales, mientras que las autoridades brillan por su ausencia. Las calles están sumidas en el caos: aguas fecales mezcladas con residuos de gasóleo y combustibles, barro acumulado durante casi un mes y la constante amenaza de infecciones que ya están afectando a varios vecinos. Las enfermedades comienzan a pasar factura, con personas hospitalizadas por inflamaciones o picaduras de insectos, mientras otros enfrentan problemas dermatológicos graves debido a la insalubridad. En este contexto, no solo está en juego la salud física, sino también la dignidad de los ciudadanos, quienes se sienten abandonados y engañados por un sistema que parece más preocupado en maquillar la realidad que en ofrecer soluciones. Este clamor, que mezcla indignación y desolación, refleja una verdad que muchos prefieren ignorar: el abandono institucional en su máxima expresión. ¿Qué queda para estas personas cuando la esperanza se diluye en medio del barro y la indiferencia? Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. La crisis que se vive en Valencia no solo ha desnudado la tragedia de sus habitantes, sino que ha puesto en evidencia un sistema administrativo que parece estar colapsando bajo el peso de su propia ineficacia. Las historias desgarradoras de vecinos que lo han perdido todo, desde sus hogares hasta sus negocios, se acumulan mientras la ayuda brilla por su ausencia. Familias enteras sobreviven con apenas una bolsa de comida para 4 personas, una situación que resulta tan absurda como deshumanizante. En medio de este caos, los afectados se sienten profundamente abandonados. Los testimonios hablan de personas con movilidad reducida que no pueden salir de sus casas debido al estado de los ascensores, niños que han terminado en el hospital por picaduras de insectos y un ambiente insalubre que amenaza con desatar una crisis de salud pública. Todo esto mientras las promesas vacías de las administraciones se convierten en un eco constante que ya no consuela, sino que indigna. Lo más alarmante es el vacío institucional. Los voluntarios, que inicialmente acudieron a ofrecer su ayuda, son cada vez menos, incapaces de suplir las carencias que debería cubrir el gobierno. Las autoridades, como la ministra de Defensa, han visitado el lugar solo para emitir declaraciones desafortunadas, minimizando la magnitud del problema mientras se niegan a desplegar los recursos necesarios. Las cifras no mienten: con 8,000 militares movilizados, los expertos señalan que serían necesarios al menos 30,000 para enfrentar esta crisis. Sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo insuficiente, alimentando la indignación de figuras públicas como Joaquín Prat, quien no ha dudado en expresar su enfado frente a una situación que considera intolerable. Esta inacción no distingue colores políticos. Ciudadanos y exfuncionarios, como una exdiputada que ha decidido romper con su partido, coinciden en que no hay culpables únicos. Tanto el alcalde, como el presidente autonómico Mazón y el propio Pedro Sánchez son señalados por su falta de acción. La sensación de abandono es total, un sentimiento que se multiplica con cada día que pasa sin soluciones reales. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿cuánto más podrá soportar un pueblo que ya ha perdido todo, mientras sus líderes continúan delegando culpas sin asumir responsabilidades? La tragedia que ha golpeado a Valencia no solo es un desastre natural, sino también el resultado de una cadena de errores, ineficiencias y omisiones que hoy dejan al descubierto la falta de preparación y coordinación de las autoridades. Una familia perdió la vida en el colegio María Rosa Serra, una tragedia que podría haberse evitado si las alertas se hubieran manejado con la seriedad que merecían. El testimonio de una madre, que tuvo que salir corriendo para rescatar a sus hijos cuando ya era evidente el peligro, refleja el pánico y la desesperación que dominaron aquella jornada. Lo más indignante es que el alcalde de Aldaya había recibido la notificación de la inminente crecida del Barranco del Pollo al mediodía, pero no tomó medidas como la cancelación de clases, algo que otros municipios cercanos, como Chirivella, sí hicieron a tiempo. Esto genera una pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿cómo es posible que algunos alcaldes actuaran mientras otros permanecieron inertes, poniendo en riesgo vidas humanas? El desconcierto es total. Por un lado, hay documentos que confirman que las alertas se enviaron a los municipios afectados, pero por otro,
alcaldes aseguran no haber recibido comunicación alguna. ¿Quién miente? ¿Quién está tratando de eludir su responsabilidad? La falta de transparencia y las versiones contradictorias solo agravan la indignación de una población que exige respuestas claras. Mientras tanto, los concejales de algunos municipios comienzan a confirmar que la alerta llegó temprano, a las 12:30 del día, dejando en evidencia que las muertes fueron consecuencia directa de la inoperancia y la inacción de las autoridades locales. En medio de este caos, emerge una figura que contrasta con el resto. Una concejal que, incapaz de tolerar la dejadez y el abandono de sus colegas, decidió renunciar a su cargo en un acto de integridad. Sin embargo, su gesto no es suficiente para calmar el dolor de una comunidad que enfrenta pérdidas humanas irreparables y la creciente desconfianza hacia un sistema político que parece más preocupado en proteger su imagen que en salvaguardar a sus ciudadanos. Esta tragedia, que debería haber sido gestionada con eficiencia y rapidez, se ha convertido en un símbolo de la incompetencia institucional. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántas vidas más deberán perderse antes de que los responsables asuman las consecuencias de sus decisiones? La situación que se vive en Valencia no solo evidencia una crisis humanitaria, sino también un alarmante nivel de descoordinación y falta de rigor en la respuesta de las autoridades. Según lo señalado por los alcaldes de los municipios afectados, como Aldaya, Cheste, Ribarroja y otros, el colapso de los barrancos del Pollo y la Saleta desencadenó un flujo incontrolable de agua que arrasó con todo a su paso. Sin embargo, los esfuerzos para entender y gestionar esta emergencia parecen fragmentados y tardíos. Se insiste en la necesidad de un análisis técnico detallado que explique qué ocurrió con precisión y por qué las alertas no se tradujeron en acciones preventivas eficaces, pero las peticiones de reuniones con la Confederación Hidrográfica y las autoridades de territorio aún no se han materializado en soluciones concretas. El caos de ese día sigue siendo motivo de debate. A las 6:30, el barranco de Picaña ya mostraba signos de destrozo por el agua proveniente del Pollo, mientras que el caudal del Saleta se sumó más tarde, agravando la devastación. Estas discrepancias en los tiempos y los flujos reflejan la falta de previsión en un fenómeno que, según los testimonios, es conocido desde hace años por las comunidades locales. Sin embargo, algunos líderes han justificado la respuesta tardía alegando que se trataba de una situación extraordinaria e impredecible, lo que contrasta con las denuncias de los vecinos y la comunidad científica que insisten en que el problema era evitable con una coordinación adecuada. El impacto de esta negligencia no es solo técnico, sino profundamente humano. Los ciudadanos, abandonados a su suerte, se han visto obligados a tomar medidas por cuenta propia. Desde sacar el lodo de los garajes hasta organizar voluntarios sin recursos suficientes, la población está lidiando con el abandono institucional en su máxima expresión. La promesa de la UME de permanecer y ayudar a largo plazo se ha desvanecido, dejando a los afectados completamente solos. Esta desconexión entre las autoridades y la realidad de las comunidades no solo exacerba el daño físico, sino también el emocional. ¿Hasta cuándo tendrán que cargar los ciudadanos con las consecuencias de una ineficiencia que ya ha costado vidas y ha destruido medios de subsistencia? La falta de acción efectiva y la ausencia de responsabilidad institucional no son solo errores, son el verdadero desastre detrás de esta tragedia. La indignación que emerge desde Valencia ha alcanzado un punto crítico, y no es para menos. Los testimonios de los ciudadanos, que narran con crudeza el abandono total al que se enfrentan, ponen de manifiesto la incompetencia de las autoridades frente a una catástrofe que, si bien es de proporciones históricas, no justifica la ausencia de una respuesta organizada y eficiente. Mientras las calles siguen llenas de lodo, las estaciones de tren inutilizables y los garajes privados convertidos en focos de insalubridad, los únicos que han tomado acción directa son los voluntarios y pequeñas empresas locales, mientras el ejército, a pesar de estar presente, no parece estar desplegado de manera efectiva para abordar la magnitud del desastre. Uno de los puntos más alarmantes es la actitud de los políticos, quienes, lejos de actuar con celeridad y transparencia, parecen más interesados en justificar su inacción. Las palabras de la ministra aludiendo a que los garajes son privados han sido percibidas como una burla por quienes, con sus propios medios, están tratando de reconstruir lo que queda de sus vidas. La escena de los militares dando vueltas con camiones, pero sin actuar concretamente en labores de limpieza o recuperación, solo añade leña al fuego de la frustración colectiva. Además, la voz de periodistas como Iker Jiménez, quien ha criticado duramente la gestión, destaca la falta de compromiso por parte del gobierno. Su pregunta, directa y contundente, resuena en el corazón de la población: ¿cómo es posible que se envíen solo 8,000 militares a un desastre de estas dimensiones? Esto no solo pone en duda la capacidad de las autoridades para responder a la crisis, sino también su voluntad de hacerlo. ¿Es suficiente un despliegue parcial para reconstruir ciudades enteras devastadas por el lodo, el agua y la falta de higiene? Las imágenes hablan por sí mismas,
mostrando una realidad que contradice los discursos oficiales y evidencia un desastre que no es solo natural, sino también político. En este contexto de caos y abandono, la indignación de la ciudadanía se ha convertido en un grito colectivo imposible de silenciar. Desde las redes sociales hasta las calles inundadas de Valencia, los afectados no solo exigen respuestas, sino también acciones inmediatas que estén a la altura de la magnitud del desastre. Las plataformas digitales se han transformado en un espacio de denuncia, donde los vídeos y testimonios evidencian una situación que parece sacada de una película de desastre, pero que es la cruda realidad. Imágenes de productos donados manejados de forma negligente, calles y viviendas que siguen sumidas en el lodo tras semanas de inacción, y testimonios desgarradores de personas que han perdido todo, subrayan la ausencia de planificación y compromiso por parte de las autoridades. Este panorama ha destapado una herida profunda, la desconexión entre los gobernantes y las necesidades reales de sus gobernados. El malestar no solo radica en la falta de recursos desplegados, sino también en la falta de humanidad y empatía mostrada por quienes deberían liderar la reconstrucción. La negligencia es palpable, desde la insuficiencia de efectivos militares hasta las declaraciones insensibles de altos funcionarios, que parecen ignorar la gravedad de la situación. Este nivel de abandono ha llevado a muchos ciudadanos a preguntarse si sus dirigentes están verdaderamente capacitados, no solo para gestionar una crisis de esta magnitud, sino para ocupar los cargos que ostentan. La sensación de desamparo crece a medida que pasan los días, y cada momento de inacción se traduce en más pérdidas, tanto materiales como humanas. La pregunta que ahora flota en el aire no es retórica, sino una reflexión urgente que necesita ser abordada. ¿Merecen estos líderes políticos seguir en el poder? Este cuestionamiento trasciende la tragedia de Valencia, abarcando un problema más amplio sobre la calidad y la responsabilidad de la clase política en España. Si las instituciones no son capaces de actuar en los momentos más críticos, ¿qué garantías ofrecen en tiempos de estabilidad? La confianza en el sistema, un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, está en juego. La recuperación de Valencia no puede limitarse a la limpieza de calles y la reconstrucción de viviendas, debe incluir una revisión profunda de los mecanismos de respuesta gubernamental, para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse con el mismo nivel de abandono y desorganización. Es imprescindible que este debate no quede en un plano superficial, sino que sea el catalizador de cambios reales y duraderos. La ciudadanía ha demostrado una vez más su capacidad para organizarse y ayudar, pero no puede ni debe cargar con todo el peso de una catástrofe que requiere un liderazgo fuerte, eficiente y comprometido. La recuperación no solo implica deshacerse del lodo y las aguas estancadas, sino también reconstruir la confianza perdida, exigir rendición de cuentas y asegurarse de que los políticos responsables entiendan que sus acciones, o la falta de ellas, tienen consecuencias reales y devastadoras en la vida de las personas. Es un momento crucial para decidir qué tipo de líderes queremos y qué tipo de sociedad estamos dispuestos a construir. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y deja tus comentarios.